Hey, muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegeta 777 en un directo de Planeta Vegeta y hoy... La perra está amarrada, aunque ladre todo. Bueno, bienvenidos a nuestro podcast que se llama Voces de la Dignidad. Mi nombre es Juan Vargas, estoy acompañado de mi compañero Daniel Lozano y vamos a hablar de los derechos humanos, defensores de los derechos humanos, y vamos a tratar sobre todo de un caso muy especial, el cual es el caso de los señores Saúl Carrillo y Francisco Barreto, defensores de los derechos humanos en cada una de sus comunidades. Pero principalmente, inicialmente vamos a dar un breve contexto de la función y por qué son tan importantes los derechos humanos y los defensores de los derechos humanos en Colombia. Daniel. La Constitución consagró que defender y difundir los derechos humanos como fundamento es de vital importancia y es una convivencia pacífica, es un deber de todas las personas. Los ciudadanos piensan que es indispensable velar por la libertad, la dignidad, la responsabilidad y la autonomía en opinión o pensamiento e ideología. En este informe, pues, les voy a revelar un poco de nuestro país y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resalta que los papeles de los líderes comunitarios y defensores de derechos humanos son una pieza irreemplazable para la construcción de una sociedad democrática, sólida y duradera. También cabe aclarar dentro de lo que dice mi compañero Daniel Lozano, que durante los últimos años y todo el inicio de este siglo, el siglo XXI, los defensores de los derechos humanos han sido muy violentamente atacados en contra de su integridad física, y eso es lo que se basa un poco el tema de la sentencia que vamos a leer, que es la sentencia T-469 del 2020, la cual es una tutela que presentaron los defensores de derechos humanos antes mencionados, y a la cual les daremos un poco el contexto de la tutela, les daremos los hechos, lo que resolvió la Corte Constitucional y un poco los temas que tocó y lo que tuvo en cuenta para tomar las decisiones. Eh, Daniel de nuevo nos dará un resumen un poco de lo que fue la sentencia. Eh, Les explicaremos los antecedentes que tenían los defensores de los derechos humanos y posteriormente les daremos un resumen de lo que resolvió la Corte en esta tutela, en esta sentencia de tutela. La sentencia T-469 del 2020 de la Corte Constitucional de Colombia aborda el tema de derecho a la seguridad personal de los líderes sociales y defensores de los derechos humanos. En este caso específico, la Unidad Nacional de Protección, la UNP, implementa medidas de seguridad asignadas a los accionantes de esta tutela, quien es un líder social y defensor de los derechos humanos. Lo que estableció la Corte Constitucional, siguiendo con lo que comentaba mi compañero, eh, es que la medida de seguridad que no eran las medidas necesarias, las que tenían los defensores de los derechos humanos, y que se necesitaba un poco más de apoyo por parte de la UNP y subir el porcentaje de riesgo que estos defensores tenían. En el caso de la sentencia T-469, la Corte analizó la decisión de la UNP, que sería retirar gradualmente las medidas de seguridad del accionante, en este caso, que son los líderes sociales, y cumplir con este deber de protección. Y es importante destacar que la Corte puede ordenar medidas específicas y garantizar que los líderes sociales tengan sus derechos y su seguridad. Y considera que el Estado no ha cumplido adecuadamente con su deber de protección. Hacemos muy importante énfasis en lo que acabo de decir mi compañero Daniel, y es que el círculo de seguridad que le brindó la UNP a los defensores de los derechos humanos no duró más de 2 años, según recuerdo. ¿No es así, Daniel? Es lo que dice la sentencia. Eh, lo que resuelve es que la UNP tiene que estar mucho más presente y los organismos de control territorial tienen que estar mucho más presentes en las zonas en donde más se han registrado asesinatos en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Ya entraremos a hablar enfáticamente sobre el caso de los anteriores defensores de derechos humanos mencionados, los cuales son Saúl David Carrillo Urarillo y Francisco Barreto. Son dos líderes sociales que han desempeñado funciones en defensa de los derechos humanos, el primero con respecto a las comunidades indígenas del Caribe y el segundo a través del acompañamiento y la reincorporación de los desmovilizados por el acuerdo de paz del 2016 firmado con el presidente Santos. Ambos venían siendo cobijados, como les mencionamos anteriormente, por un sistema de protección de la UNP, que es la Unidad Nacional de Protección, y se actualizó la valoración de riesgo que tenían estos defensores de los derechos humanos y la estimación y la decisión que tomó la UNP fue reducirle su círculo de seguridad. El caso de Saúl David Carrillo Urirayo asegura que para esta labor ha sido blanco de múltiples oportunidades de amenazas y persecuciones que han puesto en peligro su vida, su integridad personal y la de su familia. Y para el caso del defensor Francisco Barreto, declara ser sobreviviente de la masacre política de la Unión Patriótica y militante del Partido Comunista Colombiano. Además, asegura ser parte de la Central Nacional de Provivienda y promotor de la cooperativa de excombatientes de la FARC, Ejército del Pueblo. Entre otras posiciones de liderazgo político y social, considera que su labor ha sido blanco de las fuerzas oscuras de este país que han buscado atentar en su contra. Hablando de las disidencias de las FARC, hablando del Ejército de Liberación Nacional, que es el ELN, hablando de los paramilitares. Hay muchas fuerzas, a lo que se refieren ellos, en contra de las acciones de los líderes sociales y de los defensores de los derechos humanos a lo largo de todo el territorio nacional. No solamente sea en el Putumayo, no solamente sea en el Cauca, no solamente sea en Arauca, no solamente sea en el Caquetá. Esto pasa absolutamente en todas las ciudades y departamentos del territorio nacional. Vamos a hablar ahora de los hechos a los cuales llevaron a estos defensores de los derechos humanos a interponer la tutela ante la Corte Constitucional. En el caso de Saúl Carrillo, interpone una acción de tutela en abril de 2019, argumentando que su sistema de protección es gravemente sus derechos, o sea, compromete gravemente sus derechos fundamentales a la vida y la integridad personal, especialmente después de haber sufrido intentos de incursión armada en su residencia. Y después de esto adjunta varios documentos que son pruebas y amenazas que han enfrentado recientemente. Tenemos que aclarar, qué pena Daniel, que como opinión personal, no vemos los motivos que halló la UNP para reducir el sistema de protección del señor Saúl Carrillo, ya que como anteriormente lo mencionó Daniel, tuvo ataques en la vivienda en la que vive con su familia. La UNP responde ante estos hechos que cuando Camilo reportó fueron considerados en el estudio de riesgo y que el proceso de evaluación de riesgo fuera de primera instancia. Se concede el amparo ordenando a la UNP mantener su sistema de seguridad hasta que se genere un nuevo estudio de riesgo. Sin embargo, en su segunda instancia, esta decisión se revoca argumentando que la valoración de la UNP fue razonable y que Carrillo podría solicitar una nueva valoración si se presentan hechos sobrevivientes. En el caso del señor Barreto, los hechos que se presentan es que después de la evaluación y modificación de su esquema de protección por parte de la UNP a lo largo de varios años, comenzó a hacer uso del sistema de protección en 2015, que se le otorgó un sistema de alta protección, ya que tenía un porcentaje muy alto de peligrosidad en contra de él y amenazas. Pero al pasar los años, con el pasar de los años y conforme fue avanzando, la UNP iba haciendo nuevos estudios o nuevos estudios de potencial riesgo para este defensor de derechos humanos, y la decisión que tomó fue ir bajando su sistema de seguridad, a lo cual obviamente el señor Barreto no fue, no fue partidario de esta decisión y por lo que nace esta tutela. La UNP defendió
esta decisión que tomó, argumentando que se basó un poco en el proceso técnico y riguroso de la evaluación de riesgos, como anteriormente les mencioné. Eh, Sin embargo, en la primera instancia que se presentaron, la UNP, de un juzgado, ordenó a la UNP restablecer el esquema de protección original de Barreto, la que le otorgaron en 2015, y que se llevó a cabo una investigación mucho más completa y más exhaustiva, disculpen, sobre su situación de seguridad. Esta situación fue revocada por el Tribunal Superior de Neiva, que consideró que la UNP era competente y tenía a su mano todas las herramientas para determinar si en verdad el señor Barreto era necesario que tuviera todo ese sistema de seguridad o no, y volvió a tener el sistema de seguridad modificado que le habían entregado. Vamos a hablar ahora de las consideraciones de esta tutela, las consideraciones que tuvo la Corte Constitucional, y vamos a tener la presentación de los casos y el planteamiento del problema jurídico. Porque sí, en el caso de Saúl David Carrillo y Francisco Barreto, como mencionamos antes, los líderes sociales en Colombia han enfrentado estas amenazas debido a su labor, aunque contaban con esquemas de seguridad por parte de la UNP ya mencionada. Estos fueron reducidos y desmontados tras una evaluación que determinó su sistema de riesgo o escala de riesgo. Ambos recurrieron a la tutela argumentando y siguiendo enfrentando amenazas, buscando mantener sus medidas de protección. Segundo, la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos con un imperativo del Estado social y democrático. La segunda consideración. Los líderes sociales y defensores de los derechos humanos se reconocen por su labor y por su protección a los derechos humanos, independientemente de su género, afiliación u origen. La protección de sus vidas es de total importancia y responsabilidad del Estado, ya que su amenaza compromete la democracia. Su labor es fundamental y muy importante para controlar autoridades públicas, garantizar el respeto y puede ser más respeto a los derechos humanos en la sociedad. El Estado debe garantizar el libre ejercicio y proporcionar las condiciones necesarias para ello. El tercer título que tuvimos en cuenta para mencionar en este podcast, de lo que se resolvía, de lo que se tenía en consideración para resolver, es la alarmante violencia contra líderes y defensores de derechos humanos en nuestro país. Y como se los dije hace un poco tiempo, y es que esta violencia contra los líderes y defensores no es de hace un año, 2 años, 5 años. Esto lleva siendo desde décadas y décadas que ha entrado la violencia al país, que llevamos en la época de la violencia. Pero ahora más específicamente y más puntualmente, vamos a hablar de los alarmantes de la violencia. Esta parte aborda la preocupación por la violencia contra defensores de derechos humanos y redes sociales, a pesar de los esfuerzos que tiene el Estado por intentar tener reducción en la tasa de asesinatos y de muertes en contra de los líderes sociales, sin algún éxito, porque se ve que a veces años sube, año baja, pero siempre se mantiene en el mismo rango. También en los antecedentes, en lo que podemos ver, con las consideraciones que podemos ver, es la unidad nacional, lo, lo, la jurisdicción que tiene la UNP para proferir las decisiones que ha tomado para la reducción de los sistemas de seguridad. La UNP utiliza una matriz para evaluar el riesgo de una persona basándose en la vulnerabilidad, amenaza y capacidad de autoprotección, clasificando el riesgo como ordinario, extraordinario o extremo. El Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas, el CERDEM, recomienda el esquema de seguridad aprobado por el director de la UNP, aunque la UNP tiene la competencia técnica, el juez puede intervenir si la decisión es irrazonable, como pasó en la primera instancia, pero que revocó la segunda instancia en el Tribunal Superior de Neiva. Por último, vamos a ir a lo que resuelve la Corte Constitucional.
La Corte Constitucional resuelve y revoca fallos de juzgados y tribunales para conceder el amparo y el auxilio de Saúl David Carrillo Urirayu y Francisco Barreto, los líderes sociales cuyos derechos fundamentales a la vida e integridad han sido vulnerados por la Unidad Nacional de Protección, por la UNP ya mencionada, al desmontar o reducir sus esquemas de seguridad, como ya se mencionó anteriormente. Se ordenó a la UNP realizar un nuevo estudio en segunda instancia o en primera instancia para estos líderes, considerando que estos patrones de victimización, sin condicionar la calificación de riesgo y los resultados de procesos penales. Además, se insta y se invita a la Fiscalía a fortalecer la investigación y judicialización de delitos contra defensores de derechos humanos y líderes sociales. Se despide mi compañero Daniel Lozano y eso fue todo por hoy. Muchas gracias por escuchar el podcast.